y abominaron la palabra del Santo de Israel. Eso lo vemos el día de hoy. Gente desechando la ley de Jehová y abominando la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra su pueblo su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Así de firme, de santo, de justo es nuestro Dios. Pero miren la última parte, dice, con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Antiguo Testamento hablando de la santidad de Dios en contra del pecado o la desobediencia a la palabra de Dios. Dígame una vez más si esto es buena noticia. Pienso que no necesitamos explicar la expresión de ay, ¿cierto? En Isaías, ay de los que a lo malo llaman bueno, ay de aquellos. ¿Recuerdan otros ayes que Cristo Jesús habló? Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros. Hermanos, no necesitamos interpretación para decir realmente Dios es serio con la obediencia a su palabra. Ay del mundo, Mateo 18:7, Jesucristo, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Ay de aquel hombre, ay de aquel ser humano que dice que la Biblia no es la palabra de Dios. Ay de aquellos maestros científicos o sociólogos, psicoterapeutas que rechazan la verdad de la palabra de Dios. Ay de ellos. Volviendo al versículo 19 de Mateo 5, hermanos, si estamos entendiendo bien, nadie o ninguno de los que está escuchando esto el día de hoy, incluyéndome a mí mismo, puede ser salvo si no obedece o cumple 100% de la ley de Dios. Por muy difícil de creer que parezca esto, pongamos atención a lo que Jesucristo comenzó a demandar acerca de la moralidad del ser humano. Y vamos a ir avanzando poco a poco, pero vean el versículo 20. Versículo 20. ¿A qué grupos religiosos hace referencia Jesucristo aquí? Escribas y fariseos, es decir, los maestros de la ley. Ellos estaban entre los más meticulosos del planeta, como lo dice nuestro hermano Dan Carson, que es miembro de esta iglesia, hermanos, en su comentario bíblico del expositor. Eran de los más meticulosos, es decir, pretendían obedecer la ley de Dios. Otro comentarista dice que la comparación que hace Jesucristo aquí no es que ellos, los escribas y los fariseos, no fueran buenos, sino que no eran suficientemente buenos. ¿Escucharon? Los escribas y los fariseos casi vivían queriendo obedecer solamente la ley de Dios. Se lavaban las manos, hermanos, 70 o 60 copitas en las manos. Hacían oraciones largas en las calles, daban su ofrenda, su diezmo, sonaban para que todos lo vieran. Hermanos, la gente que no pertenecía a este grupo se sentía como, pues si esos, imagínense, ellos sí han de agradar a Dios. La gente, los que oyeron las bienaventuranzas, los pobres en espíritu, los que lloraban, hermanos, se sentían tal vez culpables y miserables al lado de los escribas y los fariseos. Pero aquí Jesucristo dice, su justicia tiene que ser mayor que como son los escribas y los fariseos. ¿Qué diría la gente? O sea, ¿qué diría? ¿Cómo que mayor? ¿Cómo es? Entonces dice, no, pues no hay esperanza para mí. Todos concluyeron, no hay esperanza. Estas personas, los escribas y los maestros de la ley, solo vivían para tratar de obedecer a Dios. Para Jesucristo, la demanda de la ley es radical, absoluta santidad y perfección. Nada menos que eso. Perfección, santidad absoluta o no hay salvación.
Las personas que escuchaban a Jesucristo conocían muy bien quiénes eran los escribas y los fariseos, como lo acabo de decir. Notemos que el Señor no les explica o les indica cómo obtener esa justicia, ¿cierto? Versículo 20, no les dice cómo pueden obtener una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos, sino que nada más les dice, esa es la exigencia. Ustedes tienen que ser mucho mejor que esa gente que vive metida en la iglesia y que nada más enseñaban y hablaban de la ley de Dios. En resumen, vean el versículo 48 de Mateo 5. Mateo 5, vean el versículo 48. Vamos a llegar ahí, pero dice, sean perfectos. Be perfect. Be perfect. Sean perfectos. Y si alguien dice, pero ¿cómo? ¿Qué tan perfecto? Dice, como Dios. Sean perfectos como Dios. Esa es la única manera en que un ser humano puede ser salvo. Si no eres perfecto, Jeffrey, si no eres perfecto como Dios, no puedes ser salvo. ¿Escucharon eso, niñas? Si no son perfectas, si yo no soy perfecto, idéntico que Dios no me va a aceptar. Dios no puede tolerar una justicia humana. Dios no puede tolerar de que Dios, yo estoy haciendo lo mejor por obedecerte. No, las buenas intenciones, el mejor esfuerzo que uno pueda tratar delante de Dios, eso no vale delante de Dios. La demanda, el único requisito para que Dios acepte a un ser humano y vaya al cielo y no vaya a la condenación eterna es: tienes que ser perfecto. Tienes que obedecer y cumplir toda la ley de Dios desde que naces hasta que mueres, o si no, no puedes ser salvo. ¿Qué les parece eso, hermanos? ¿Se sienten relajados? ¿Este mensaje hace sentir relajado al ser humano? No, ¿saben por qué? Porque esto no es evangelio, esto es ley. Jesucristo vino a decir el verdadero significado de la ley que los escribas y los fariseos pensaban que habían entendido. Y vamos a seguir adelante en Mateo. Los fariseos pensaban que era matar, quitarle la vida a un ser humano. Y Cristo les dijo, no, es si te enojas, porque el asesinato sucede en el corazón. Entonces, esta gente que pensaba que estaba bien delante de Dios, Cristo dice, ¿oyeron que fue dicho no matarás? Los fariseos, yo nunca he matado a nadie. Pero yo les digo que el que se no ha enojado con su hermano es como que ya lo hubiera matado. Ahí los dejó, se quedaron callados. Entonces, hermanos, no puedo terminar así, ¿cierto? Porque esto fue mala noticia. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Él vino a predicar el evangelio de la gracia de Dios. Jesucristo cumplió perfectamente toda la ley de Dios desde que nació hasta que murió. No violó ni un solo mandamiento de Dios. Jesucristo fue perfecto. Y cuando tú te arrepientes y confiesas a Jesucristo y lo aceptas como tu Salvador, su justicia se te atribuye a ti y se me atribuye a mí. Y Dios nos ve en Cristo Jesús, por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y nos ve como si nosotros cumplimos la ley de Dios desde que nacemos hasta que morimos, sin nosotros haberlo hecho. Eso es buena noticia. ¿Qué ser humano no va a querer a Cristo Jesús? ¿Qué ser humano va a decir, yo no quiero la justicia de Dios? Miren, y con esto termino. Solamente voy a darle lectura a 2 de Corintios capítulo 5 y voy a leer del versículo 17. Hermanos, 2 de Corintios 5. Miren la grandeza del evangelio. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
He aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Que Dios hace 2000 años estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Gracias, Señor. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y miren 21, al que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Pero para qué? Para que nosotros, los que nos arrepentimos y confesamos a Cristo, fuésemos hechos justicia de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, solamente los cristianos, ninguna religión predica este mensaje, solamente el cristianismo. Y por medio de Cristo Jesús, tú has sido hecho justicia de Dios. Yo he sido hecho justicia de Dios. ¿Qué tan perfecta es la justicia de Dios? 100% perfecta. ¿Ustedes creen que Dios un día va a rechazar a su propia justicia, que es perfecta? Jamás. ¿Saben cómo te ve Dios? ¿Saben cómo los ve Dios el día de hoy? Perfectamente limpios de pecado, justos, 100% perdonados, sin ninguna mancha de pecado. Así nos ve Dios, porque la sangre de Cristo Jesús nos está limpiando continuamente de todo pecado y de toda maldad. ¿Cómo no dar gracias al Señor? Y cómo no querer experimentar esa vida, hermanos, esa vida a la cual el Señor nos ha llamado. Amén, hermanos, pónganse de pie y vamos a orar. Así cierren sus ojos. Voy a hacer una oración para ser despedidos, pero quiero decir esto: cierren sus ojos, por favor. No quiero que me estén mirando, ya me conocen como soy. Cierren sus ojos. Si hay alguien aquí, alguien que nunca se ha arrepentido y que en este momento quiere ser salvo, quiere recibir la justicia de Dios, ahí en tu corazón dile simplemente: Señor Jesucristo, el día de hoy yo me arrepiento, Señor, y el día de hoy yo creo que tú eres el Hijo del Dios vivo y verdadero. Dile: Señor Jesús, yo creo que tú hace 2000 años moriste en la cruz y me perdonaste todos mis pecados. Pero creo, Señor Jesús, que tú resucitaste al tercer día de entre los muertos para ofrecerme salvación y vida eterna. Y el día de hoy yo creo en ti, Jesucristo. Ven a mi corazón, ven a mi vida. Dile: Señor Jesús, regenérame con tu espíritu, hazme una nueva creación y guíame por medio de tu palabra. Y dale gracias a Dios el Padre. Dile: Padre, gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por mí, y el día de hoy yo me he arrepentido y creo que Él es tu Hijo y mi único Salvador. ¿Alguien hizo esta oración? Levanta tu mano y bájala. Nada más, es lo único que quiero saber. Si alguien, pueden bajar la mano. Muy bien, una persona. ¿Alguien más? Muy bien, voy a hacer una oración y estamos despedidos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu, Señor, que es el que habla a cada corazón. Llévanos con bien, despídenos, Señor, de este lugar. Y gracias por acompañarnos a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.